La historia arranca en una fiesta nocturna, donde todos los invitados estaban enganchados a una aplicación muy popular que, supuestamente, podía predecir la fecha exacta de tu muerte. Entre risas y copas, a alguien se le ocurrió usarla como apuesta. Quien tuviera menos tiempo de vida en la pantalla tendría que beberse todo el alcohol de la mesa. Courtney no quería participar, pero al final cedió por la presión de sus amigas. Uno a uno, los chicos fueron mostrando sus pantallas. Una de las chicas tenía todavía 63 años por delante, otro amigo aparecía con 32, y el tercero con 40. Todo parecía un juego, hasta que llegó el turno de Courtney. Con el ambiente en silencio y las miradas fijas en ella, mostró su resultado, apenas 3 horas de vida. Aunque todos intentaron calmarla diciéndole que no pasaba de una broma, tenía un mal presentimiento. La mesa estaba repleta de vasos y botellas, y su novio Evan se ofreció a ayudarla a beber. Al final de la noche, Evan acabó completamente ebrio, pero aún así insistió en conducir de regreso a casa. Le pidió a Courtney que no se preocupara y subiera al auto, pero ella, recordando la aplicación, se negó y prefirió bajarse. Justo en ese instante, su celular vibró con una notificación. Había roto el acuerdo de usuario. Cuando volvió a abrir la aplicación, el tiempo se redujo a solo 1 minuto. Entró en pánico, corrió hacia su casa y trató de apagar el teléfono, convencida de que así se libraría. Pero la amenaza no desapareció. Mientras se preparaba para darse una ducha, el celular volvió a sonar y, de repente, una fuerza invisible la levantó en el aire, la arrastró hasta el baño y le partió el cuello justo cuando la cuenta regresiva llegó a 0. Al mismo tiempo, Evan, borracho al volante, sufrió un accidente. Una rama atravesó el asiento en el que Courtney hubiera estado sentada. Todo indicaba que, de un modo u otro, ella estaba destinada a morir. Evan sobrevivió, aunque terminó en el hospital. Los médicos querían operarlo esa misma noche, pero él se negó. Convencido de su destino, le confesó a la enfermera Quinn que le quedaban menos de 19 horas de vida, mostrándole la aplicación. Ella trató de tranquilizarlo asegurándole que era solo un juego, pero Evan insistió en que la app había acertado con la muerte de Courtney. Intrigada, Quinn compartió lo ocurrido con sus compañeros. Movidos por la curiosidad, todos descargaron la aplicación y a cada uno le aparecieron décadas de vida por delante. Cuando Quinn lo intentó, su pantalla mostró que le quedaban apenas 2 días. Al principio no le dio importancia, aunque pronto comenzaron a sucederle cosas extrañas. Esa misma noche, Evan estaba a punto de entrar al quirófano cuando notó que el contador bajaba a menos de 3 minutos. Decidió escapar de la operación, pero su teléfono sonó otra vez, avisando que había roto el acuerdo de usuario. No le prestó mucha atención hasta que, al mirarse en el espejo, vio una figura oscura detrás de él. Se giró y no había nadie, hasta que la sombra destrozó el cristal. Preso del pánico, Evan salió corriendo por los pasillos. Intentó bloquear las puertas, pero eso solo aceleró lo inevitable. Escuchó pasos apresurados acercándose y, para su horror, vio el rostro de Courtney, muerta. En ese instante, su teléfono cayó frente a él y, cuando la cuenta regresiva llegó a 0, su destino se cumplió. A la mañana siguiente, Quinn recibió la noticia y quedó helada. ¿Y si Evan tenía razón? Para comprobarlo, corrió a su habitación en el hospital. Encontró su teléfono bloqueado con una contraseña. Desesperada, intentó desbloquearlo con la huella del cadáver, pero no funcionó. Finalmente, usó sus dedos para abrirle los párpados y así logró acceder. En la pantalla vio que el contador ya había llegado a 0. A partir de entonces, Quinn no pudo despegar la mirada del contador. Incluso canceló el viaje que tenía planeado para visitar la tumba de su madre con su padre. Poco después de colgar el teléfono, una nueva alerta apareció: acuerdo de usuario roto. Furiosa, trató de borrar la aplicación, pero no hubo manera. La aplicación se resistía a desaparecer. Desesperada, buscó respuestas en internet y dio con un video que afirmaba que, en los instantes finales de la cuenta regresiva, muchas personas veían a los muertos acercarse. El clip se cortó de golpe y Quinn, asustada, cerró la laptop. No sabía si estaba ante una advertencia real o una pesadilla inducida por el miedo, así que solo quería largarse de la casa cuanto antes. Pero el teléfono volvió a sonar. Lo intentó destrozar con tal de silenciar la app, aunque no estaba segura de que eso sirviera de algo. Esa noche la pasó en el coche. Su hermana menor, Jordan, fue la única que consiguió despertarla por la mañana. Al regresar a la habitación, Jordan encontró el teléfono de Quinn tirado en el suelo. Quinn no supo qué decir. Cuando Jordan lo desbloqueó, vio el contador. Quinn se lo arrebató de inmediato, sin dar explicaciones, lo que solo aumentó la curiosidad de la chica. Sin más, Quinn fue a comprar un móvil nuevo. Respiró aliviada al no ver la aplicación instalada, hasta que, en el mismo momento en que estaba a punto de irse de la tienda, su teléfono sonó otra vez.
la app había aparecido por sí sola. Confundida, le preguntó al dueño de la tienda, Derek, por qué estaba ahí. Él también se quedó sorprendido e intentó desinstalarla sin éxito. Sin opciones, Quinn salió de la tienda con el teléfono. Comprobó que su propio contador marcaba menos de un día. Cuando Quinn miró por la ventanilla, creyó distinguir una figura sombría detrás del coche. Al volverse, no había nada. De repente, unas manos enormes la agarraron y provocaron un choque con otro vehículo. El conductor contrario bajó furioso y la confrontó. Paralizada por el miedo, Quinn no supo cómo reaccionar, hasta que Matt apareció corriendo desde la tienda para ayudarla. Matt sacó su teléfono, le quedaban 18 horas. Hablando entre ellos, se dieron cuenta de que ambos habían recibido advertencias por romper el acuerdo. Para entender mejor el intrincado texto del acuerdo, engañaron a un borracho para que instalara la app y así poder revisar los términos con calma. Leyeron el contrato y, por fin, hallaron la trampa. Intentar cambiar el destino activaba la maldición. Buscando más respuestas, fueron a una iglesia y pidieron hablar con un joven sacerdote llamado Padre Juan, un cura con especial interés en demonios y maldiciones. Al escuchar su historia, el sacerdote recordó una leyenda antigua y sacó un libro polvoriento. Les habló de un demonio llamado Asin. Según la historia, un príncipe romano quiso conocer la fecha exacta de su muerte y una bruja gitana le entregó un pergamino, advirtiéndole que no intentara alterarla. El príncipe, temeroso cuando vio que la fecha coincidía con el día en que debía liderar una batalla, cambió sus planes. Envió a su hermano al frente y se escondió, pero aún así el demonio lo encontró y lo eliminó en el momento previsto. Padre Juan admitió que la leyenda no probaba por sí sola que lo que vivían fuera lo mismo, pero sugirió una vía práctica. Si podía ver el código de la aplicación, quizá podría rastrear su origen y la maldición. Con esa idea, Quinn y Matt volvieron con Derek y le pidieron que intentara hackear la app para descubrir qué estaba pasando. Al principio, Derek no quiso ayudar, la tienda ya estaba cerrada y no tenía intención de quedarse más tiempo. Pero cuando Quinn y Matt le ofrecieron sus tarjetas de crédito como pago, cambió de opinión. Así, terminó hackeando el sistema de la aplicación. Quinn, viendo la oportunidad, pensó en modificar los datos. Si podían entrar al código, ¿por qué no añadir más años a sus vidas? El plan parecía funcionar, hasta que al intentar poner su nombre, apareció el de Jordan. El contador de la hermana era 3 minutos más corto que el suyo, así que Derek decidió regalarle más de 80 años de vida. Cuando Jordan recibió la notificación en casa, ni siquiera le prestó atención. Pero la pregunta seguía en el aire, ¿realmente se podía engañar al destino? Esa misma noche, Quinn se quedó dormida en los brazos de Matt. De pronto, percibió una sombra moviéndose fuera de la puerta. Asustada, lo llamó, pero en ese momento Matt abrió la puerta desde afuera. Si él estaba ahí, ¿quién era entonces el que descansaba a su lado? Antes de que pudiera entenderlo, sonó el teléfono en la mesita. Quinn miró la pantalla y descubrió que su cuenta regresiva se había reiniciado. Y no solo la suya, también la de Jordan. Afuera no había nadie, pero la luz del sensor de movimiento se encendió sola. Jordan, incrédula, cerró la puerta y volvió a la cama, aunque en segundos la luz volvió a encenderse y la puerta se abrió con un chirrido. Sintiendo que algo no andaba bien, se escondió bajo la cama. Desde ahí, observaba en silencio, hasta que notó un peso extraño sobre el colchón. De golpe, la cama se movió por completo, dejándola expuesta. Frente a ella apareció la figura de su madre muerta. Aterrada, Jordan salió corriendo y se topó con Quinn, que había corrido a auxiliarla. Juntas, con Matt, regresaron a la iglesia. Allí entregaron el código al Padre Juan. Tras revisarlo, confirmó que en efecto se trataba de un hechizo de invocación. Les explicó que la maldición podía romperse de dos maneras: si alguien moría antes de tiempo o si lograba sobrevivir después del contador. Nadie estaba dispuesto a sacrificarse, así que el sacerdote les propuso otra medida: un círculo de sal bendita que debía mantener al demonio lejos. Dibujaron el círculo, lo reforzaron con sal y esperaron. Al aparecer, el demonio quedó detenido al principio, pero pronto lanzó un sonido ensordecedor que solo Matt no pudo oír. Adoptó la forma de Jeff, su hermano muerto, y logró atraerlo fuera de la protección. Cuando Matt se dio cuenta, ya era demasiado tarde, fue arrastrado hacia afuera. Quinn y Jordan, intentando salvarlo, también rompieron el círculo. En medio del caos, una estantería cayó sobre Jordan y la dejó atrapada. Quinn salió corriendo y, al doblar la esquina, vio a Matt en medio de la calle. Creyó que lo habían logrado, pero en ese momento un camión lo arrolló y lo estampó contra un árbol. La cuenta regresiva llegó a cero justo al instante de su muerte. Quinn apenas tuvo tiempo de procesarlo, porque pronto descubrió que Jordan había sido apuñalada en el abdomen. Las dos corrieron al hospital. Tras los trámites de admisión, Quinn fue directo a la sala de su hermana, y se encontró con que el médico encargado era el Dr. Sullivan, un hombre que había usado su posición para acosarla más de una vez. Entonces recordó, él también había descargado la aplicación, y volvió a las palabras del Padre Juan:
Si alguien moría antes de tiempo, la maldición podía romperse. Cuando Jordan estuvo estabilizada, Quinn decidió actuar. Fue hasta la oficina del Dr. Sullivan y lo citó en un edificio abandonado cercano. El hombre llegó confiado, creyendo que tendría ventaja, pero Quinn lo atacó por sorpresa. Sullivan salió tambaleándose, y ella lo golpeó con un palo hasta derribarlo. Después sacó una jeringa con morfina, lista para inyectársela y acabar con todo. Pero en el último segundo, una fuerza invisible la lanzó contra la pared, permitiendo que el doctor escapara en medio del caos. Mientras tanto, el contador de Jordan estaba a punto de llegar a cero. La desesperación la envolvía, y para empeorar las cosas, el demonio no parecía dispuesto a darle una muerte rápida. Quería prolongar su sufrimiento hasta el último segundo. Fue entonces cuando Quinn irrumpió en la habitación. Sin pensarlo dos veces, se inyectó la jeringa cargada de morfina. Apenas pasaron 3 segundos antes de que su cuerpo cayera desplomado al suelo. El demonio intentó impedirlo, buscando arrancarla de las garras de la muerte, pero Quinn no le dio oportunidad, se dejó llevar por la inconsciencia. La criatura se desintegró en el acto, como si hubiera perdido su poder de repente. Jordan, horrorizada, creyó que su hermana había muerto de verdad, pero al acercarse, notó algo escrito en su brazo, la palabra naloxona junto con instrucciones de aplicación. Sin perder tiempo, Jordan le administró el antídoto y, poco a poco, Quinn abrió los ojos. Ambas vieron como sus contadores finalmente se detenían. Parecía que todo había terminado. Días después, Quinn, Jordan y su padre fueron juntos a visitar la tumba de su madre. Por primera vez en mucho tiempo, todo parecía en calma, hasta que el celular de Quinn vibró con una nueva notificación. En la pantalla apareció un mensaje inquietante. Countdown 2.0 se había instalado automáticamente. La maldición estaba lejos de acabarse.